¿Cómo detectar la mentira y el chisme? Imagínate lo diferente que sería tu vida si fueras capaz de detectar si alguien te está mintiendo o te dice la verdad. Ya sea al hablar con un hijo, con un familiar o con un vecino, o resolver un problema de infidelidad, al contratar de pronto un nuevo empleado, al invertir tus ahorros o de hecho cuando nos quieren vender algo. Ser capaz de descubrir la mentira y el chisme puede cambiarte la vida. ¿Quién no ha llegado a decir una mentira en esta vida? O de hecho, ¿quién no ha sido víctima de una mentira? Este es un hecho del que nadie está libre. El ser humano miente y miente frecuentemente debido a que esta es una naturaleza humana. Pongamos como cuando llama al esposo y dice: hola mi amor, no me esperes que me quedaré en una junta de negocios. O cuando ella llama y dice: mi vida, llegaré tarde porque tengo que hacer un reemplazo. ¿Cómo podemos nosotros saber si nos dicen la verdad o una mentira? Nosotros mentimos por compasión, por favoritismo, por protección, por conveniencia. En muchas ocasiones mentimos sin querer, pero en otras con toda la intención del caso, como son las mentiras que se hacen por infidelidad, las mentiras en la educación, las que hacen daño y no ayudan a nadie, las mentiras en la enseñanza religiosa, las que surgen por el mero placer de mentir, las mentiras dichas para complacer a alguien más, las que no se hacen y no ayudan a nadie, las que no hacen daño y pueden salvar la vida de alguien, y las mentiras que no hacen daño y protegen a alguien. Si la mentira como la verdad tuviese una misma cara, un mismo rostro, estaríamos mejor, ya que podríamos considerar cierto lo opuesto a lo que dijo el mentiroso. Infortunadamente, la mentira tiene 1000 gestos y un campo ilimitado. Según una investigación del Journal of Language and Social Psychology, habitualmente una persona puede llegar a mentir 10 veces al día, y esto sin darse cuenta y otras veces con toda la intención del caso. Y el tipo más grave de mentira es la calumnia y el chisme. De hecho, llegan a ser hasta terroristas mediáticos, donde se acusa por una falta no cometida. Un testigo falso habla mentiras, corrompe las causas justas. La mentira causa problemas, peleas, divisiones y hasta muertes puede llegar a causar. Afirmando lo que dice Proverbios 6:19, un testigo falso habla mentiras y es el que enciende la discordia entre hermanos. Incluso en la mayoría de los fracasos a nivel personal, por ejemplo, los matrimonios fracasan debido a que desde un principio se dijeron mentiras, se ocultaron cosas, se hicieron ocultamientos. Es decir, de hecho nos mentimos nosotros mismos, y si nos mentimos nosotros mismos, ¿a quién más no le vamos a mentir? La mentira recurre a 1000 excusas e invenciones. Puede llegar a tomar hasta medicina. Imagínense enfermarse su mente, su cuerpo, por sostener una mentira. Pueden llegar a jurar por sus hijos, por sus padres, por sus seres queridos. De hecho, llegan a jurar y utilizan su religión, su creencia y su fe para hacer valer sus puntos de vista simplemente por sostener una mentira. Si estás sembrando mentiras, recogerás desconfianza. En el caso de los mentirosos patológicos, lo hacen como un acto inconsciente debido a que tienen la adicción a mentir. Según el psicólogo español Juan Moisés de la Serna, doctor en psicología, máster en neurociencia y biología del comportamiento, autor de varios libros, entre ellos Mitomanía, puede cambiar el mentiroso compulsivo, y Psicología de las emociones, quien a la vez ha tratado a varias personas con este problema, considera que la mitomanía es el trastorno del comportamiento. Dicho de otras maneras, es un problema emocional. La persona que lo padece es adicto a mentir. El mitómano busca con sus engaños la aceptación de los demás. Algunos sienten deleite al poder embaucar a otros y comprobar su supuesto poder de persuasión, o de hecho nos pueden llegar a crear falsas memorias para podernos manipular. Igualmente, un mentiroso experimentado olfatea a su víctima y tienen la habilidad de distinguir a las personas que necesitan ser engañadas. ¿Y por qué una persona necesita ser engañada? Porque necesitan creer en que las cosas sucederán como ellos desean que sea y no enfrentar una cruda realidad. Yo me pregunto, ¿qué es lo que puede más? ¿Lo que yo creo o una verdad? La mentira obviamente tiene varios métodos. El de la comunicación verbal, que es cuando yo busco engañar a los demás con mis palabras, y el de la actuación,
cuando uno finge algo contrario a lo que siente o a lo que es. Por ejemplo, la mentira más usada: hoy no puedo, mi amor, me duele la cabeza. O cuando un niño dice, se quebró un plato, en vez de decir, yo quebré un plato. La mentira cuando se finge con discapacidades físicas para obtener un favor, o ya en los mencionados casos cuando fingen ser incapacitados y piden limosnas en las calles. O de hecho, cuando nosotros mismos nos inventamos una enfermedad para no ir a un compromiso. Entonces, que las mentiras desaparezcan completamente de la política, de la diplomacia, del periodismo, de la religión, de la educación y de otros ámbitos de nuestra vida es algo virtualmente imposible. Pero sí podemos enfocarnos en nuestro ámbito personal para evitar ser engañados, estafados y burlados. El primer paso es presentir la mentira. A diferencia de poder presentir la mentira por intuición a un familiar, a un niño, a un adolescente, a un amigo, que generalmente los podemos coger porque tartamudean, porque sudan copiosamente o se ponen nerviosos fácilmente, esto no nos hace expertos en el tema. Pero sí podemos percibir por intuición y, ¿por qué no? Podemos llegar a ser detectives, a leer las caras, al indagar para encontrar la verdad. Pero ojo, una cosa es presumir y otra cosa muy diferente es investigar. Pillar o coger a un mitómano o a un mentiroso experimentado no es tan fácil como la gente suele creer, debido a que ellos se entrenan con sus palabras, con sus gestos para hacer creíble su historia. También crean el ambiente adecuado y más que nada adoptan una actitud de confianza, creando el efecto deseado para que su mentira haga el efecto deseado. Debemos saber, primero que todo, que para el cerebro es más difícil mentir que decir la verdad. Por esta razón, el mentiroso deja huellas en su historia, obviamente sin él saberlo. El detalle está en que cuando nosotros decimos la verdad, simplemente acudimos a nuestros recuerdos. Lo procesamos, lo enseñamos, contestamos las preguntas y nuestro cuerpo y nuestra mente se mueven de manera natural, ¿verdad? Cosa contraria cuando mentimos, porque para contestar el cerebro tiene que reaccionar rápido y trabajar más exhaustivamente, es decir, tiene que trabajar el doble porque tienen que existir dos historias paralelas. Pero ojo, que la falsa nunca sustituye a la verdadera. En la historia verdadera, el cerebro la tiene que encerrar, la tiene que encadenar para que no salga. Y a la vez tiene que ir construyendo un laberinto, porque eso es la mentira, un laberinto sin salida. Tiene que hacer un discurso coherente, incluir dramas y detalles a su historia. También tiene que memorizar. Cuando se dice la verdad, nosotros no memorizamos, simplemente sale naturalmente. El mentiroso también tiene a concentrarse en el contacto visual para asegurarse que la mentira está haciendo su efecto y poder ejercer el control deseado. Esto que indica que el cerebro trabaja al doble y todo esto que lo tiene que hacer a la vez, lo que en consecuencia le hace cometer errores que nosotros debemos aprovechar. ¿Y en dónde comete errores el mentiroso o la mentirosa y no se da cuenta? En el lenguaje y en el movimiento del cuerpo. Existen señales en sus gestos, sus palabras y sus movimientos corporales que nos pueden ayudar a detectar una mentira. Voy a citar varios expertos en el tema. Entre ellos tenemos al psicólogo Juan Moisés de la Serna, al psicólogo Paul Ekman y a 3 ex agentes de la CIA, Paul Houston, Malcolm Floyd y Susan Carnicero. Todos ellos son expertos y han escrito libros sobre ello, en especial los 3 ex agentes de la CIA. En este campo escribieron un libro que titula Descubre la mentira. Comparten con el público la metodología que utiliza la CIA en los interrogatorios a fin de poder averiguar la verdad. Yo voy a mencionar algunos de los métodos y consejos de todos estos expertos para que podamos descubrir la mentira y el chisme. ¿Cómo detectamos la mentira y el chisme? En el lenguaje y en el movimiento del cuerpo. Primero, vamos a analizar el lenguaje, es decir, en lo que se cuenta, en lo que se dice. Clave número 1, el mentiroso se centra en la historia principal sin dar mayores detalles. Por ejemplo, analicemos el siguiente diálogo. Pregunta, ¿por qué llegaste tarde hoy? Discúlpame, tuve un problema, se me abrió el carro
A lo que ella pregunta, ¿y el celular? Y él le contesta, estaba descargado. ¿Cómo podemos nosotros saber si miente o si dice la verdad? Podemos notar que no da mayores detalles del caso en particular. Si se le varó el carro, no detalla las características del lugar ni las emociones vividas. Si no se pudo comunicar, la respuesta es muy escueta, es decir, no describe emociones ni pensamientos. Clave número 2. No es protagonista directo. En la mayoría de los casos, el cerebro lo delata, no cuenta la historia en primera persona, evita referirse a ellos mismos, sino que hablan en terceras personas, hablan en plurales y con los verbos en pasivo. Clave número 3. El orden cronológico de la historia suele ser perfecto, no tienen lapsos en el tiempo, no van para adelante ni para atrás, sino que es totalmente derecho, debido a que está ¿qué? Memorizado. Es como una novela que ellos se han inventado y obviamente las consecuencias son artificiales. En este caso, para poder cogerle, podríamos decirle que nos cuente por el final y retrocediendo hacia el principio. No la va a poder hacer bien porque todo se lo ha memorizado. Más sin embargo, si lo cuente le va a costar un gran esfuerzo que nosotros lo vamos a notar. Caso contrario sucede cuando fue real y usted se acuerda. Una cosa es recordar y otra cosa es inventar, ¿verdad? Es ahí cuando el cerebro traiciona al mentiroso o la mentirosa. Por ejemplo, cuando llaman desde la oficina diciendo que van a llegar tarde porque tienen una junta, pero no explica qué clase de junta, puede ser una junta de ombligos, ¿verdad? O cuando ella posiblemente llama y dice que va a llegar tarde porque tiene que hacer un reemplazo, pero no dice a quién va a reemplazar. Okay. Clave número 4. Las palabras son confusas. Utilizan estructuras de oraciones más bien complejas e intrínsecas y también pueden llegar a agregarle palabras que son innecesarias. Clave número 5. Cuando utilizan calificadores excluyentes o exclusivos, como normalmente, la mayoría de las veces, usualmente, generalmente. Por ejemplo, cuando la esposa le hace preguntar al esposo, ¿dónde estabas ayer? A las 6 de la tarde. Y él le responde, la mayoría de las veces a esa hora estoy en mi trabajo. Es decir, si notas, no hay una respuesta específica ni concreta. Clave número 6. Morder o lamer los labios. Debido a la tensión mental y corporal, en el que es el momento de estrés, el sistema nervioso autónomo reduce la salivación. Por lo tanto, al mentiroso o a la mentirosa, cada minuto se le hace más dificultoso hablar. En consecuencia, se le seca la boca. Esta reacción es conocida entre los expertos como la boca de algodón. Sería bueno que le ofrecieras un vasito de agua, de seguro te lo va a aceptar. Clave número 7. Las microexpresiones. Detectar mentiras a través del lenguaje corporal. El psicólogo Paul Ekman, profesor de psicología en la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Francisco, reconocido experto en las emociones, ha estudiado las microexpresiones faciales y en su libro Cómo detectar mentiras nos dice: una microexpresión es muy breve, puede durar de 3 a 5 segundos, pero el mentiroso no sabe porque es una emoción oculta. ¿Cómo? Ojos sin enfocar, los labios apretados, las cejas arqueadas, la mirada penetrante, la nariz apretada, el párpado superior elevado. También nos asegura que el mentiroso o la mentirosa es particularmente vulnerable al temor de ser atrapado, lo que debemos convertir en un arma a nuestro favor. Clave número 8. Movimiento de las manos. Nuestras manos comunican como si estuviéramos dirigiendo una orquesta, ¿verdad? El que dice la verdad pues las mueve libremente, pero ¿qué hace el mentiroso? Las congela, las deja quietas, las pone en el bolsillo, porque sabe que está mintiendo. La mente es inquieta y está en tensión. Por lo tanto, muchas veces para calmarse, algunos controlan este estado nervioso tocándose una joya, o pongamos un arito, o un reloj, un pedazo de la ropa, cruzarse en los pies, o muchas veces se cruzan los brazos, nos ponen en alerta. Clave número 9. Los movimientos y gestos de otras partes del cuerpo delatan la mentira. Debido a que nuestro cuerpo habla más de nosotros que lo que podemos expresar con nuestras palabras, por ejemplo, comprensión de los labios, taparse la boca, tocarse el cuello como en señal de tensión, frotarse los ojos, como que ahora ¿qué hago? Tocarse la nariz, ¿qué le digo?
o esconder los pulgares. Y un detalle que nunca podemos olvidar, la sonrisa del mentiroso es sarcástica. Clave número 10. El tamaño de las pupilas. La pupilometría al principio parece muy complicado debido a que no fijarse en el tamaño de las pupilas de las personas. En el primer intento es bastante complicado, ¿verdad? Pero una vez se va cogiendo práctica, es casi una de las maneras más seguras de saber que nos están mintiendo. La dilatación de las pupilas indica que la persona posiblemente está construyendo algo en su cabeza. Clave número 11. Para acabar de desenmascarar al mentiroso, la mentirosa, pregúntele algo inesperado, porque no hay respuesta para todas las mentiras, ¿verdad? Y observa detenidamente su reacción y su movimiento corporal. También su entorno alrededor de su... Los 5 segundos siguientes son vitales para detectar si nos dice mentiras. Entonces, tienes que mirar muy fijamente su cara. Verás que su cara no da una sorpresa no real. ¿Por qué? Porque digamos que las cejas se elevan, los ojos se abren, la boca se abre levemente. Hemos dicho, es una falsedad total. De hecho, durante la pregunta, esta persona se prepara para mentir en su respuesta y precisamente en ese momento emprende la huida. Utiliza el lenguaje de distanciamiento porque suele alejarse por temor a ser atrapado y obviamente que nosotros no podemos permitir eso. Como mencioné anteriormente, la intuición, cuando intuimos que nos mienten, probablemente lo están haciendo. No es así cuando decimos la verdad. El cerebro humano tiene una inmensa capacidad de procesar detalles inconscientes de los que nunca llegamos a darnos cuenta, sino que es a través de la intuición. Clave número 12. Otra respuesta muy común del mentiroso es la reacción con ira. Responde con una actitud ofensiva y defensiva, se enoja, finge ira y ofensa. ¿Tú crees que es un mentiroso, una mentirosa, etcétera? O de hecho pueden ser las combinaciones de reacciones. Cuando el mentiroso se ve atrapado, se enoja o se hace la víctima. Y nuevamente, recuerde que el mentiroso está recordando y hacerle preguntas sin orden cronológico le va a confundir su cerebro y obviamente su historia. Como por ejemplo, preguntarle inesperadamente de final a principio. También podemos preguntarle empezando en la mitad y volver al comienzo y después saltar preguntándole detalles un poco antes del final. Y obviamente observemos sus pupilas, los gestos de su cuerpo, de su rostro, con los gestos de sorpresa. ¿Por qué? Porque existe un sentimiento de culpa por el engaño. Y recuerde las microexpresiones y el movimiento del cuerpo. Y dalo por hecho que ese mentiroso, esa mentirosa, esos chismosos, caerá por su propio peso. Esto lo practican mucho los psicólogos y algunos profesionales como son los jueces y los abogados, en especial cuando están interrogando a un testigo falso. Aprender toma tiempo y un poco de práctica. Pero una vez estés listo o estés lista, será muy difícil que te tragues una mentira o un chisme. Y la última clave, averiguar qué hay detrás de la mentira y su intención. En consecuencia, lo más eficaz es centrarnos en el personaje, en lo que cuenta, para saber su intención y el propósito de su mentira. Hoy en día mentir se ha convertido en una ley universal y cualquiera que sea la mentira es antivalor. Recordemos que la honestidad es la base fundamental en las relaciones interpersonales. La sinceridad y la veracidad traen confianza. Viktor Frankl, en su obra, describe la siguiente frase: el ser humano no es una cosa más entre otras cosas. Las cosas se determinan por sí mismas unas a las otras, pero el hombre en última instancia es su propio determinante. Lo que llegas a hacer dentro de los límites de tus facultades y tu entorno, lo tienes que hacer por ti mismo o por ti misma. Es decir, tú decides si vives la verdad o vives una mentira. Y el único lugar donde podemos comenzar con sensatez y encontrar la verdad es dentro de nosotros mismos, teniendo plena conciencia de las circunstancias. Solo así conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. No habitará en mi casa el que hace el engaño, el que habla mentiras no se afirmará dentro de mis ojos. Salmo 101:7. No permite que tus emociones negativas y las mentiras definan tu mundo. Cambia las mentiras por verdades y también
cambiarás tu mundo. Baruch Hashem Adonai. Hasta la próxima.